Estamos viendo el plan de redención de Dios. Vimos cómo Dios creó todo lo que existe y por lo tanto tiene autoridad sobre la creación. Vimos cómo el hombre y la mujer pierden esa relación especial que tenían con Dios y cómo todo es afectado a causa del pecado y cómo Dios les promete que Él va a resolver ese problema. Vimos también cómo hubo tanta maldad en la tierra que Dios envió un diluvio, pero salva a Noé y le promete que nunca volverá a destruir la tierra de esa manera. Dios habla con Abraham y hace un pacto con él, de que en él, en su descendencia, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vimos también la historia de cómo los israelitas cuando vivían en Egipto le piden a Dios que los libere de la esclavitud y a través de Moisés y de una manera milagrosa, Dios los salva. Y los lleva hasta la tierra prometida, donde vimos en otra historia que Josué los lleva a conquistarla. El día de hoy vamos a ver la historia del rey David. Dios le da reyes al pueblo de Israel y uno muy especial es David. Esta historia se las va a contar mi amiga Ángeles Valle. Hola, buen día. Déjame contarte una historia. La historia que te voy a contar hoy es sobre el rey David. ¿Alguna vez escuchaste la exclamación de Hosana al hijo de David? Es una exclamación que hicieron cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén. Pues te voy a hablar de quién es el rey David. Pero para poderte contar esta historia, te quiero hacer un par de preguntas para que aprendamos juntos. Mi primera pregunta es, ¿piensas que las personas, Dios puede influenciar sus planes? Y la segunda es, ¿Dios puede dirigir tus planes hacia los propósitos que Él tiene? Ahora sí te voy a platicar de la historia del rey David. En la antigüedad había un profeta. Un profeta era una persona que Dios utilizaba para hablar y darle mensaje a otras personas. Este profeta se llamaba Samuel y estaba muy triste porque Dios le había dicho que el que era rey de Israel en ese momento dejaría de serlo. Y lo que Dios le dijo al profeta es, ¿hasta cuándo vas a seguir estando triste? Porque ya el rey Saúl no va a ser más rey. Yo te voy a decir a dónde irás y ahí vas a elegir al nuevo rey de Israel. Dios le dio instrucciones al profeta y le dijo que iría al pueblo de Belén y que ahí buscara a Isaí y que entre los hijos de Isaí iba a estar el que sería el nuevo rey. Pero lo primero que pensó Samuel, no, yo no puedo ir ahí porque en ese lugar está el rey que está reinando ahora y si sabe que yo voy para elegir otro, me va a matar. Y entonces Dios le dijo, lo que vas a hacer es que vas a tomar un becerro y lo vas a llevar para hacer un sacrificio en mi nombre. No va a haber mayor cuestión. Y así sucedió. Llegó el profeta a casa de Isaí y le pidió que le presentara a sus hijos. Y cuando le presentó al primero, el profeta se lo quedó viendo y dijo, es grande, es guapo, seguro es este el que Dios va a escoger. Pero entonces escuchó lo que Dios le dijo. Le dijo, Samuel, te equivocas. Tú miras la apariencia, pero yo, le dijo Dios, miro el corazón. Y entonces empezaron a desfilar los hijos de Isaí ante el profeta y ninguno de ellos era el elegido. Habiendo pasado 7, le preguntó a Isaí, ¿tienes más hijos? Y le dijo, sí, tengo uno, el pequeño, el que está cuidando las ovejas. Pues tráelo, le dijo el profeta. Y cuando llegó, pues era un joven apuesto de buena apariencia, pero sobre todo, Dios había mirado en él. Y le dijo, este será el nuevo rey. El joven se llamaba David. Lo que hizo el profeta fue que en la antigüedad tomaban un poco de aceite y lo derramaban en la cabeza para bendecirlo. Y así lo hizo. Lo bendijo y el Espíritu Santo lo llenó de poder a David. Cuando pasó esto, David era muy joven. Pero años después, cuando él ya tenía 30 años, empezó a reinar en Jerusalén. Resulta que Dios, durante el tiempo que David empezó a reinar, le dio mucha paz, porque él fue ganando sobre sus enemigos, pero llegó un momento
en que David, estando en su palacio, se dio cuenta de cuán bueno había sido Dios con él. Cuando esto sucedió, él volteó, miró todo lo que había y le dio gracias a Dios por lo que le había dado. Y entonces pensó, yo le quiero hacer una casa a Dios. Y se lo platicó al profeta. Y el profeta, que en ese entonces ya era Natán, le dijo, haz lo que nazca en tu corazón. Pero en la noche, Dios habló con el profeta y le dijo, dile a mi hijo David que él no será el que me construya una casa, que un día un descendiente de él lo va a hacer y que además en su descendencia va a haber reyes, pero va a llegar uno que va a reinar por siempre. Cuando el profeta le platicó esto a David, David realmente se sintió muy agradecido y le dijo a Dios, Señor, ¿quién soy yo que habiendo sido un pastor, tú me has dado todo esto y además me prometes que me vas a dar descendencia y que mi familia va a ser bendecida en tu nombre? Señor, tú eres mi Dios y yo sé que si tú nos bendices, nosotros nunca nos vamos a separar de ti. Esta es la historia del rey David. Déjame volverte a contar la historia. Resulta que te decía que esta es la historia del rey David. Bueno, pues hubo un profeta. Un profeta era alguien que hablaba en el nombre de Dios y así se comunicaba con las personas. Este profeta estaba muy triste porque Dios había quitado del trono a un rey, al primer rey de Israel, al que él quería mucho. Entonces Dios le dijo, ya no estés más triste porque yo he desechado al rey Saúl. Te vas a ir a un lugar que yo te voy a decir y ahí vas a elegir al siguiente rey. El profeta obedeció a Dios y entonces Dios le dijo, te vas a ir a casa de Isaí y ahí entre sus hijos vas a escoger al que yo te diga, le vas a poner un poco de aceite en su cabeza para bendecirlo porque él va a ser el siguiente rey. Pero entonces el profeta dijo, no va a ser posible que yo vaya para allá porque el rey vive en ese lugar y ¿cómo va a saber que yo llegué para elegir a otro? Yo no puedo hacer eso, me va a matar. Y Dios le dijo que no, que lo que debía de hacer era tomar un becerro para llevarlo y darlo como sacrificio y que así no habría ningún problema. Y el profeta obedeció y fue a casa de Isaí y cuando llegó con Isaí le dijo que quería conocer a sus hijos. Al primero que vio era un muchacho alto, guapo, muy atractivo y pensó Samuel, seguramente este es el que Dios va a elegir. Pero Dios le dijo, no Samuel, tú te estás fijando en las apariencias, pero yo, le dijo Dios, me fijo en el corazón. Este hijo no es. Y entonces empezaron a desfilar 7 hijos, 7 muchachos, y ninguno de ellos era el elegido. Entonces Dios, siguiendo Samuel las instrucciones de Dios, ¿verdad? Le pidió a Isaí que trajera algún otro hijo más que tuviera por ahí. Y le dijo, sí, tengo otro. Pero ya es el pequeño, es el que está cuidando las ovejas. Pues tráelo, le dijo Samuel. Y cuando este joven llegó, era David. Era un joven hermoso, de buen parecer, pero a quien Dios conocía su corazón. Y entonces a este joven le puso en su cabeza, derramó en su cabeza el aceite y el Espíritu de Dios lo llenó de poder. David era un joven cuando él fue elegido como rey, pero empezó a reinar cuando tenía 30 años. Y la verdad es que como David fue un gran guerrero, Dios le dio mucha paz contra todos sus enemigos. Y dado el momento, David se encontraba en su palacio, verdaderamente agradecido con lo que Dios había hecho, y pensó que sería bueno construir un templo o una casa para Dios. Y se lo dijo al profeta, que en ese tiempo ya era Natán. Y entonces el profeta le dijo, haz lo que de tu corazón salga. Y resulta que David, ¿verdad?, estaba dispuesto a construir este templo, pero Dios habló con el profeta y le dijo al profeta,
Dile a David que no va a ser él quien construya una casa para mí, que va a ser uno de sus hijos el que lo hará. Y también dile que de su descendencia habrá muchos reyes, pero que nacerá también de su descendencia uno que reinará para siempre. Cuando David escuchó estas cosas que le dijo el profeta, se sintió muy agradecido con Dios y entonces le dijo: Dios, yo te doy gracias por todo lo que me has dado, porque tú has sido bueno conmigo a pesar que yo solamente era un pastor. Gracias porque no solo me has dado todo esto, sino que me has dicho que vas a bendecir a toda mi descendencia y que vendrá uno que reinará por siempre. Señor, yo sé que tú eres mi Dios y nosotros somos tus hijos. Y si tú nos bendices a nosotros, nosotros nunca nos vamos a apartar de ti. Esta es la historia del rey David. Vamos a hacer unas preguntas de repaso para ver qué tal nos aprendimos la historia. O qué tal la entendimos, ¿verdad? ¿Recuerdas cuál es la orden que Dios le da al profeta Samuel? Para aliviar su temor del profeta, ¿cuál fue la solución que Dios le dio? ¿Te acuerdas qué era lo que buscaba Samuel y qué era lo que buscaba Dios en el elegido para ser rey? Cuando David entró a la casa, ¿qué le dijo Dios a Samuel? ¿Qué sucedió con David después de que le derramaron el aceite en su cabeza? ¿Te acuerdas cuántos años tenía David cuando empezó a reinar? ¿Hay alguna característica que recuerdes de cómo era el reinado de David? ¿Te acuerdas qué fue lo que le dijo David al profeta Natán que quería hacer para Dios? Natán fue a consultar a Dios. ¿Qué mensaje le mandó Dios a David sobre aquello que él quería construir? Dios le dio promesas a David. ¿Te acuerdas cuáles fueron? ¿Cuál fue la reacción de David al escuchar todo lo que le dijo el profeta? Es importante que una vez que escuchaste todas estas preguntas, tomemos las preguntas de reflexión y estas se contestan con la misma historia que contamos. Tengo 2 preguntas para ti. ¿Por qué crees que se menciona en la historia la diferencia entre la opinión que tenía el profeta y la opinión que tenía Dios sobre lo que veía en las personas? Una pregunta más. ¿Cómo reaccionó David ante la promesa que Dios le dio para su reino? Después de que te conté toda esta historia, es muy interesante que demos un paso más y pensemos, ¿esta historia tiene aplicación hoy en mi vida? Bueno, para eso tengo preparadas un par de preguntas más. ¿Crees tú que para Dios es posible mirar lo que hay dentro de tu corazón? ¿Qué piensas tú? ¿La bendición de Dios puede alcanzarte a ti y a tu familia también? ¿Cómo?
Es así como terminamos este estudio y le doy muchas gracias a Dios por podértelo compartir y estamos aquí para servirte. Nos vemos pronto.